Bueno, tengan ustedes buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en contacto desde el Consejo Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Rosario para compartir con ustedes algunas de las novedades que han salido y que, como siempre les digo, tratamos de ser una luz amarilla en su actividad, en el sentido de que frente a tanta maraña de normas, de tareas, puedan ustedes recordar si alguna de las normas que han salido afectan a alguno de sus clientes en particular. Hemos visto que a través de la página de la AFIP primero encontramos una prórroga hasta el día 21 de julio de la presentación de ganancias y bienes personales. Pero bueno, la misma fue cambiada y llegó al 24 de julio, llevó el pago al 25 y además cambió la fecha de vencimiento correspondiente a los anticipos. Ya vamos a ver ahora que esto ya ha sido oficializado a través del boletín oficial del día de hoy, donde se publicó la resolución correspondiente, haciendo oficial la prórroga, porque fíjense ustedes lo que pasó, que primero sale en la página una cosa, después sale otra, de manera que, bueno, seguimos con este sistema que no sabemos a qué atenernos, pero bueno, ya saben ustedes, está prorrogado y ahora cuando terminemos vamos a ir viendo la oficialización a través del boletín oficial. También les quería compartir con ustedes esto que han mandado de la AFIP, en el sentido de que parece que serán acreditados en la CBU informada oportunamente al solicitar el beneficio los anticipos de bienes personales. Así que bueno, una buena noticia para aquellos que estaban esperando esta devolución, que parece que se demoró un poquito más de lo que correspondía, porque al final a alguno le hubiera correspondido a lo mejor afectarla por compensación contra otros impuestos y terminar el tema. Pero bueno, hay que ver si se cumple con todo esto. También como introducción les quería recordar que la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional el impuesto a las ganancias a las jubilaciones. Dice que no es una retribución por una actividad, ni una renta, ni un beneficio, sino un ingreso financiado por los aportes efectuados durante la etapa laboral. Con esos conceptos se va en un camino de que no se quiere gravar con el impuesto a las ganancias la correspondiente jubilación. El caso fue de Leonardo Gualberto Cardenale, así que les dejo la inquietud. Por ahora es un fallo, habrá que ver cómo evoluciona esto, pero bueno, declaró inconstitucional en definitiva lo que el impuesto a las ganancias grava en ese artículo 79, inciso C, dentro de la cuarta categoría. Dentro de las resoluciones que han ido saliendo, tenemos la 4079, que creo que ya la habíamos visto, pero bueno, la repasamos, en función de que había salido las ganancias personas humanas web, que ya creo que todos lo deben tener en claro, y esta resolución nueva lo que hace es modificar la 4003, que es para los sueldos, y la 2442, que son para esos que cobran a través de la Asociación Argentina de Actores. Esta resolución lo que hace es modificar, ¿se acuerdan que había una opción de presentar por el régimen simplificado las ganancias de las personas físicas cuando trabajaban ahí en relación de dependencia? Y bueno, la novedad es que salió el ganancias personas humanas web, que emite el formulario 711D. De manera que
pienso que ya la mayoría debe estar atento a esta modificación que ha salido, de manera que lo que se ha modificado en la 4003 es el artículo 15, que es el que determina que podemos presentar las ganancias personas físicas, bienes personales, por el correspondiente aplicativo, o podemos optar, cuando es la parte del impuesto a las ganancias la que tenemos que presentar, por presentar ganancias personas físicas, personas humanas web. Recuerden, porque por ahí consultan, que lo que dice este artículo 5 es que además de presentar por los artículos 79, inciso A, B, C y E, para los servicios personales de las cooperativas, también se pueden incluir por este sistema cuando he tenido otras rentas por mi adhesión al monotributo. Recuerden que es compatible la adhesión al monotributo con el trabajo en relación de dependencia, o resulten exentas o no alcanzadas o no computables en el impuesto a las ganancias. O sea, si tengo esa situación, igualmente puedo presentar por el ganancias web. Salió también esta resolución 4080, que tiene que ver con garantías en el ámbito aduanero. No es un tema en el que nos convoca, pero si alguno tiene algún tema relacionado con garantías, lo que se ha modificado es la parte de los fondos comunes solidarios. La 4081, que ya la conocemos todos porque fue la prórroga que oportunamente salió el 19 de junio del 2017, llevando el impuesto a las ganancias al 21 para estas personas que trabajan en relación de dependencia, cobran por la Asociación Argentina de Actores, esa declaración jurada informativa, llevando al 14 del 7 la presentación de las declaraciones juradas, al 17 la parte relacionada con ganancia mínima presunta, personas humanas del inciso E del artículo 2 y las del artículo 49, y también dio la posibilidad de prorrogar los correspondientes anticipos al 19, 20 y 21. Ya vamos a ver que esto ha sido prorrogado de acuerdo a la resolución que salió en el boletín oficial hoy, oficializando la prórroga que ya figuraba en la página de la AFI. Esta resolución 4082 tampoco es de las que nos afectan muy directamente, tiene que ver con intereses que fija el Código Aduanero a los efectos de esperas y facilidades de pago. Tampoco es algo en lo que trabajamos habitualmente. Bueno, ahí yo puse los distintos, mientras analizaba el tema, los distintos artículos del Código Aduanero que jugaban acá. Y también tenemos la resolución 4083 del 2017, publicada el 30 de junio del 2017. Esta resolución sí es importante porque deja de lado el sistema de anticipos. Si recordamos, la ley de impuesto a la ganancia mínima presunta autoriza a la AFIP a poner anticipos de dicho impuesto, y esto lo reglamentó en su momento por el título 2 de la resolución 2011, que ahora procede a derogar. En los considerandos nos explica un poco los motivos que los llevan a derogar todos estos anticipos. Entonces plantea que en su momento la ley 27260, la ley de sinceramiento fiscal que todos conocen, derogó a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2019 el impuesto a la ganancia mínima presunta, que luego oportunamente la ley 27264, relacionada con estos beneficios que se dieron a las micro, pequeñas y medianas empresas, también dejó de lado el impuesto como beneficio para estos contribuyentes a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero del 2017.
También hace referencia a los famosos fallos Hermitage y Diario Perfil, en cuanto a que declararon la inconstitucionalidad del impuesto cuando el impuesto diera quebrantos, y que en virtud de todo esto decide derogar los anticipos de este impuesto. Con respecto al impuesto a la ganancia mínima presunta, también les quise poner ahí que, digamos, está ya prácticamente herido de muerte este impuesto, porque aparte de esa derogación de la ley 27260, de ese beneficio para las pymes a partir del 1 de enero de 2017, del fallo de Hermitage, Diario Perfil, bueno, la AFIP mediante esta instrucción 2 del 2017 dio orden a toda su sección jurídica para que desista de cualquier juicio en lo que se estuviera reclamando algo relacionado con ganancia mínima presunta, que terminen todos esos juicios, que no haya apelaciones, de manera que, como vemos, entre las declaraciones de inconstitucionalidad en función si da quebranto el balance contable y da quebranto la declaración impositiva, más estas deducciones, más estas derogación de la 27260, estos beneficios para las pymes a partir del 1 de enero del 2017, se dejan de lado estos anticipos. Esta resolución 4084, que muchos a lo mejor ya han prestado atención, pero caso contrario es muy importante, porque establece, generaliza de alguna manera prácticamente el bendito pago electrónico al que estamos acostumbrados, que hay algunos que no lo tenían que aplicar, y lo que hace ahora de alguna manera entrar en una generalización tanto para obligaciones impositivas como los recursos de la seguridad social. Lo primero que dicen los considerandos es que esto busca facilitar que se pague durante las 24 horas, de todos los días del año, y que aparte no haya gente, dada la inseguridad reinante, andando con dinero en efectivo para cumplir con estas obligaciones. En función de eso y de la autorización que le da el artículo 24 en la ley 11683 a la FIP para cambiar los modos de pago cuando crea que esto resulte inoportuno, y que está autorizada a poner las fechas de vencimiento, tanto de las declaraciones juradas como de su pago de anticipos, entonces en función de eso decide generalizar este sistema. Y ahí tenemos dos artículos que dicen que las formas de pago. Fíjense que el primero se refiere exclusivamente a la forma de pago por la 1778. Y ahora vamos a ver el cuadro que dice que para la seguridad social, para el IVA, para las declaraciones juradas de ganancia y bienes personales, solamente se puede aplicar este método del artículo primero. Y después en el artículo segundo ya amplía estas formas de pago, tanto con la utilización de tarjetas de crédito, débito en cuenta a través de cajeros automáticos, manifestando en cada caso la resolución que lo puso en vigencia, el débito directo en cuenta bancaria, pago electrónico mediante la utilización de tarjeta de crédito. Bueno, de manera que, como ven ustedes, el artículo 2 tiene más métodos de pago, pero vamos a ver que hay casos que no permite utilizar estos distintos métodos. Por eso yo ahí les pongo que tampoco resulta aplicable para los sujetos que utilizan cuentas tributarias, que seguirán de acuerdo con los métodos que tienen, ni tampoco modifica esto el cronograma del régimen simplificado y de autónomos. ¿Se acuerdan que salieron varias resoluciones, que ahí las normas las detallan la resolución? La 3936, la 3982, 3990, y explica que estos contribuyentes empezarán a usar las normas de acuerdo a esas resoluciones. Ahí yo les pongo brevemente a qué correspondía la 3936, que era que para determinadas categorías del monotributo, para determinadas categorías del régimen de trabajadores autónomos, había dado fechas que ya están en vigencia para su pago
vía electrónica. La 3982, una de las primeras que salió con las modificaciones del monotributo, dio fechas también para el pago electrónico, para las categorías F y G, pero luego la 3990 termina dando para la categoría D el mes de mayo, o sea que ya está vigente, y la A, B y C noviembre del 2017 serían los tres que quedarían pendientes, de acuerdo a la 3990. Fíjense acá en el cuadro que les expongo, que es el que trae obviamente la resolución que estamos analizando. Fíjense que los primeros casos solamente hace referencia al artículo primero. De manera pago de hasta 10 pesos, impuesto al valor agregado, seguridad social empleadores, excepto obligaciones de empleadores personales de casas particulares, impuesto a las ganancias personas físicas e impuestos sobre los bienes personales. Todo eso deben pagar conforme al artículo primero, que es el que dispone que se utilice el BEP de la resolución 1778. Para algunos de los otros casos, como puede ser el anticipo del impuesto a las ganancias personas físicas y bienes personales, autónomos categoría 1 y 2, autónomos categorías 1 y 2 prima, resultan obligaciones impositivas y de la seguridad social. Todo eso podrían utilizar el sistema 1 del artículo primero o del artículo 2. Quiere decir que estemos atentos porque esto va a entrar a regir para los pagos que realicemos a partir del 1 de agosto. Quiere decir que lo tenemos bastante encima. También salió la resolución 4085, resolución que en función de que existe la declaración jurada en línea para el personal en relación de dependencia, para emitir de esa manera el formulario 931, haciendo referencia a que la vieja resolución 2192 ha sido sustituida por la 3960, bueno, lo que hace ahora es volver a cambiar la cantidad de personal para estar incluido dentro del régimen. Entonces lo que estaba en 300 a 350 se lleva ahora para las operaciones devengadas en el mes de agosto del 2017, devengadas en agosto, y en los considerandos nos indica que esto estaba en 300 a 350 y que siempre es el ánimo de la AFIP de ir solucionando los problemas de los contribuyentes, facilitando las formas de liquidar los impuestos. Bueno, que ahora el artículo primero nos dice que ha llevado a 400 a 450 la obligatoriedad para la declaración jurada en línea, mientras que es opcional para los que tienen arriba de 450. Recuerden que cuando ustedes puedan superar los 450, tienen obligación de seguir liquidando de esa manera. Entonces, ahora tenemos hasta 400 empleados, opcional hasta 450 en definitiva. Bueno, esta resolución, como la 3960, tiene la particularidad de que vieron que esto se iba modificando en forma permanente, incorporando cada vez más cantidad de trabajadores y generalizando el sistema. Bueno, la ventaja que tenemos ahora es que nos pone ahí todo detallado cuándo fueron los periodos de acuerdo a la cantidad de trabajadores, lo tenemos en la propia declaración. Lo mismo había hecho en la 3960 cuando lo modificó, ahora incorpora esta nueva resolución con el nuevo periodo. Ustedes saben que el sector lechero en nuestra provincia en particular, y dadas las inundaciones y algunos otros problemas, viene desde hace rato ya con numerosos inconvenientes. Oportunamente, el sistema de retención a estos sujetos se le cambió y dejaron de aplicar las normas generales, en su momento la 18, después la 2485, por un sistema específico para la actividad. Ya hace rato ya hay 2 o 3 modificaciones que se fueron sucediendo, manteniendo
esta retención en el 1%. La retención en realidad, según la resolución, es del 6%, pero ya hace rato que está en el 1%. Dice claramente que esto es a partir del 1 de julio del 2017 y el 31 de diciembre, y que, como siempre sale unos días después de haberse retenido alguna persona, obviamente podrá devolverse al sujeto retenido los excesos en el periodo que no estaba vigente dicha resolución. También ha salido la resolución 4087. Dicha resolución ha modificado la cantidad de estados administrativos de quit. Ustedes vieron que oportunamente la resolución general 3832 desplazó a la que daba de baja a la clave fiscal, a la quit, perdón, y creó este sistema de controles sistémicos para, de esa manera, ver si se le habilitaban todos los sistemas, si se le restringía en algunos el uso de los mismos con la clave fiscal. Y ahora nos explican los considerandos que en virtud de que oportunamente el ANSES sacó una serie de situaciones de contribuyentes dudosos en cuanto al cumplimiento de la seguridad social, lo que hace la norma es, perdón, la que vimos primero son los considerandos de la 3832 cuando elimina la 3358. Ahora estamos viendo lo que yo le estaba contando. O sea que en virtud de que el ANSES sacó la resolución 421 el 21 de diciembre del 2016, en función de eso creó una base única de presuntas situaciones de riesgo. En función de esto, para coordinar, se incorporan también a la 3832 estas situaciones, y entonces ahora aparecen como motivos para tener problemas con los estados administrativos de la quit: ser sujeto no confiable en materia de la seguridad social, origen ANSES; ser sujeto no confiable en materia de la seguridad social, origen AFIP. O sea que tenemos también la posibilidad de tener un problema con esto, aparte de por estar en la base de contribuyente no confiable como era antes, ahora por ser sujeto no confiable en materia de la seguridad social, tanto ese motivo se origine en la ANSES o se origine en AFIP. Acá tienen ustedes, ahí tenemos los distintos casos que nos creaban algún tipo de trastornos con el estado administrativo de la quit, y se incorporan, como vemos al final, limitado por caracterización como sujeto no confiable, por AFIP, por ANSES, limitado por caracterización como sujeto no confiable en materia de seguridad social, origen AFIP. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos ahora más casos donde nos pueden bloquear algunas partes de la situación con la AFIP. Fíjense, antes teníamos en el anexo 1 de la 3832 los distintos estados: el activo sin limitaciones, limitado por falta de inscripción en impuestos, limitado por falta de presentación de declaración jurada, limitado por falta de movimientos y empleados en declaración jurada, limitado por inclusión en base de contribuyente no confiable, inactivo, estado preexistente utilizado para situaciones especiales. Se incorpora ahora el limitado por caracterización como sujeto no confiable en materia de seguridad social, origen ANSES, limitado por caracterización como sujeto no confiable en materia de seguridad social. En resumen, estos estados administrativos que nos pueden traer algún tipo de trastorno con la utilización de la clave, se han ampliado
en función de la resolución 421 anotada por ANSES, creando estos sujetos no confiables en materia de seguridad social. También ha salido la resolución 4088, un sistema sumarial abreviado, pero no es nuestro tema, tiene que ver con el Código Aduanero, los artículos 994, 995. Con respecto a la resolución 4089, que también fue publicada el 7 de julio, el procedimiento del cómputo de los plazos en materia impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social. Ustedes saben que oportunamente la resolución general 1983 determinó que, bueno, con las modificaciones obviamente, que en el mes de enero iba a haber feria fiscal y en el invierno se tenía que determinar en función de lo que determine el Poder Judicial. Lo que hace esta resolución 4089, los considerando no explica, que esto viene de la parte de la 1983, de combinar también con el sector de aduana que ya tenía desde antes un sistema, y lo que hace entonces es declarar cuál es el período que según la 1983 en el inciso B, dice el periodo que fije esta administración teniendo en consideración la feria judicial de invierno que se establezca cada año en el Poder Judicial de la Nación, como ya habíamos advertido. Entonces, estamos en un periodo de feria entre el 10 al 21 de julio del 2017. Quiere decir que todavía estamos en ese periodo, y acá les pongo una consulta para que recuerden que el periodo de esta feria fiscal lo que hace evita computar los plazos procedimentales, no alcanzando a los vencimientos de presentaciones y o pago de declaraciones juradas, anticipos, planes de facilidad de pago. Quiere decir que si yo estaba intimado y me iba corriendo el plazo, bueno, esto suspende el cómputo de ese plazo porque lo toma como días inhábiles, digamos. Ustedes saben que el artículo 4 de la ley 11683 determina que los plazos se computan en hábiles administrativos. Pero es solo para eso, y por eso les puse esta consulta que oportunamente se hizo a la FIP, y donde ellos contestaron claramente que es para eso y nada más. Bueno, otra nueva resolución que tiene que ver con ese registro que oportunamente se hizo a partir de la resolución 3873, que creó ese registro de operadores de la cadena de producción y comercialización de haciendas y carnes bovinas y bubalinas. Esta resolución, además de crear este registro, creó un sistema de retenciones, de percepciones y de pagos a cuenta. Lo que hace ahora, hace algunas aclaraciones en relación a la parte de la retención relacionada con los compradores de cuero. Fíjense, ahí le pongo la resolución con la última modificación de la 3963, y el artículo 36 en cuanto a los compradores de cueros crudos, frescos y salados por las operaciones de compra de los mismos, había quedado limitado a eso. Ese era el inciso B. Lo que hace esta resolución, incorpora dentro de este artículo 36 y particularmente de este inciso A, agrega a las operaciones con comisionistas y consignatarios. Entonces, que cuando las operaciones se realicen mediante la intervención de comisionistas, consignatarios, el monto retenido de dicho sujeto deberá ser asignado por este en forma proporcional a cada uno de los comitentes. Es decir, de lo que a mí me retienen, yo distribuyo lo retenido y me quedo solamente con una partecita. El resto lo toman esos comitentes. También agrega que no se va a retener cuando el usuario de faena entregue los cueros. Ustedes saben que el usuario de faena en un frigorífico es alguien que mata dentro del frigorífico y que generalmente deja todo lo que el ganado
tiene de subproductos, ¿no es cierto? Quedándose con la media res. Y con todo lo otro termina pagando, a veces le alcanza, a veces no, pero termina pagando con eso el servicio de faena. Por lo tanto, los cueros es uno de los productos que generalmente el usuario de faena entrega, y claramente la resolución determina que quedan excluidos de la retención prevista en el citado inciso A, porque en definitiva el frigorífico sería comprador de cuero en ese lado a través de esa dación en pago que le está haciendo el usuario de faena. Ustedes saben que el impuesto sobre los bienes personales han surgido numerosas modificaciones. Las principales en la ley 27260 de sinceramiento fiscal. Entre otras cosas, lo que hace la 27260, se reemplaza el sistema de ese mínimo exento que teníamos en el artículo 21, inciso I, y hace volver a renacer el artículo 24, que lo teníamos olvidado y eliminado, y poniendo nuevamente en función el mínimo exento. Pero además de hacer esto, de cambiar este sistema, modificó las alícuotas para el 2016, 2017 y 2018, y también esos mínimos no imponibles. En función de eso, puede ocurrir que si la persona mantiene los bienes, que le dé un importe menor a pagar en función de la nueva alícuota del 2017 y en función del nuevo monto no imponible del año 2017. Por eso saca esta resolución 4091 a los efectos de que se reliquide, se recalcule el monto. Así nos lo explica en los considerandos esta resolución, diciéndonos que la ley de impuestos sobre los bienes personales ha incorporado mínimos no imponibles, alícuotas diferenciales para los distintos periodos 2016, 2017 y 2018, que la resolución que reglamentó todo el sistema de determinación de los anticipos y en general reglamentó todo lo relacionado a bienes personales es la 2151, y que dicho anticipo se calcula en función del impuesto del año anterior. Entonces, que en atención a estas modificaciones corresponde que se reliquiden con su nueva base los anticipos correspondientes al 2017 y al 2018. Nos explica que todo esto lo hace en función del artículo 21 de la ley 11683. Ustedes saben que en el artículo 21 está la posibilidad de generar anticipos en los distintos impuestos, cuando así lo crea conveniente la AFIP. Pero en este impuesto, aparte, en el artículo 29 de la ley de bienes personales, le daban instrucciones a la AFIP para que determine de qué manera calcular los anticipos, y así lo hizo con la resolución 2151. En función de ello, dice que para los periodos 2017 y 2018, ya el cuerpo de la resolución, se van a liquidar de acuerdo a los apartados A y B. El A y el B tienen que ver con la liquidación de 2017 y 2018. Yo les puse acá nada más el 2017, que es el que nos interesa. Entonces, en función del impuesto del 2016, ahora lo que hago, del valor total de los bienes sujeto al impuesto, lo que hago ahora, en vez de tomar los 800.000 que tomé para liquidar el impuesto del 2016, aplico el nuevo monto vigente para el 2017 de 950.000, llegando entonces a la nueva base imponible. Y en vez de calcular el impuesto al 0,75, lo calculo al 0,50, obteniendo de esta manera, previo restar el pago a cuenta de gravámenes similares pagados en el exterior, como nos permite la ley de bienes personales en el artículo 25, y obtengo entonces la nueva base imponible para el cálculo de los anticipos del 2017.
Entonces, en definitiva, esto consiste en, a la base imponible del 2016, aplicar el mínimo imponible del 2017 y aplicar la alícuota vigente en el 2017. En el otro anexo hace lo mismo, da las mismas instrucciones para tomar los anticipos del 2018, obviamente con las nuevas bases y las nuevas alícuotas, pero creo que ya bastante problemas tenemos en el día a día como para andar preocupándonos del 2018. La 4092 no es de uso frecuente para los contadores, pero tiene que ver con esos valores referenciales de carácter preventivo en las exportaciones definitivas para consumo, donde la AFIP, a través de otras operaciones, a través de empresas especializadas, trata de determinar si el valor que declara el exportador está en relación con lo que valen esas mercaderías, pudiendo de esa manera establecer canal rojo o lo que sea para un mayor control de la mercadería que va saliendo. Bueno, y acá llegamos a la resolución 4093E, relacionada con el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los bienes personales, el impuesto a la ganancia mínima presunta para este periodo fiscal 2016, donde se oficializa, lo que ya dijimos arriba, el nuevo plazo para presentar las declaraciones juradas determinativas e informativas, porque como aclaramos antes, también esa declaración jurada informativa que debe presentar el personal en relación de dependencia, también se prorroga. Y también se prorroga la correspondiente a los pagos recibidos por la Asociación Argentina de Actores de la Resolución General 2442. En definitiva, lo que hace esta resolución es ratificar los plazos, explicándonos que estos sujetos de la 2442, Asociación Argentina de Actores, 4003, personal en relación de dependencia, que deben presentar esas declaraciones juradas informativas de acuerdo al artículo 8 de la 2442, de acuerdo al artículo 15 de la 4003, van a poder presentar esto hasta el 24 de julio del 2017. Con respecto a las personas humanas que van a presentar ganancias por la Resolución General 975, bienes personales por la 2151, el plazo se ha prorrogado hasta el 24 de julio. En cambio, para ganancia mínima presunta, ese plazo se ha ampliado hasta el 25 de julio del 2017. Los anticipos, por otra parte, que la primera información que salió es que no se prorrogaban, han sido también prorrogados según dispone el artículo 4 y permitiendo de esta manera que se paguen hasta el día 25 de julio. Los restantes anticipos vencerán en los meses de agosto, octubre, diciembre y obviamente, como siempre, en febrero del 2018. Como ven ustedes, esta resolución ha sido publicada en el día de hoy, 17 del 7 del 2017, oficializando lo que ya habíamos averiguado vía la página de AFIP, método poco ortodoxo, según mi opinión, porque permite ir cambiando las cosas como ocurrió, que primero salió el 21 y que los anticipos no iban, y después salió que era el 24 y los anticipos iban. De manera que, bueno, toda esta información que cada vez nos acostumbramos más a verla de maneras no tan ortodoxas, bueno, se va generalizando o por lo menos se mantiene en el tiempo este tipo de comunicación. Que más allá que a veces nos sirvan como advertencia, bueno, lo cierto es que al no estar oficializada permiten esos cambios de criterio y nos hacen siempre estar en la zozobra permanente como se ha convertido nuestra profesión hoy en día. Con respecto al API Santa Fe,
Si bien creo que ya lo habíamos dado la charla pasada, pero bueno, me parece que dado el breve tiempo que queda para establecer este plan de pago, que salió muy cortito para las deudas al 31 de mayo del 2017, recuerden que el Ministerio de Economía sacó la resolución 387 del 2017 y que permitió un plazo de pago hasta el 31 de julio, o sea que ahora nomás, desde el 14 de junio hasta el 31 de julio, esta resolución permite un plan de pago que no es general, sino que es solamente para el impuesto a los ingresos brutos, tanto para contribuyentes locales como para contribuyentes del convenio multilateral. Ahí les puse una breve síntesis de la cantidad de cuotas que permite, puede ser hasta 6 cuotas pagando un 30% de anticipo y sin interés de financiación, hasta 6 cuotas pagando un 10%, un 0,5% de interés de financiación, de 7 a 12 cuotas pagando un 10% de anticipo, 1% de interés mensual, de 13 a 24 cuotas puedo pagar el 15% y 1,5%, noten cómo van aumentando el interés a medida que voy obteniendo más cuotas, desde 25 a 36 cuotas, 20%, 1,75%, y en la medida que yo necesite más cuotas para pagar, de 37 hasta 60, el interés que voy a tener que afrontar es del 2% mensual. El pago será por débito directo en cuenta, hasta el día 10 del mes siguiente al perfeccionamiento, y como siempre va a haber un segundo intento el día 25. Este plan de pago oportunamente fue fue reglamentado a través de la Resolución General 19 del 2017, así que ahí tienen todo lo necesario para para la utilización de este plan de pago, que tengan cuidado porque ya les vuelvo a repetir, se vence el 31 de julio. También tenemos la resolución 20 del 2017, que tiene que ver con una descarga de padrones que instrumentó la AFIP, sobre todo para los que pagan con tarjeta de crédito, que dada la modificación que sufrió la retención por la venta de medicamentos al por menor, que llevó la alícuota al 1%, la AFIP, el API en los considerandos entiende que esto no se está cumpliendo debidamente, que han retenido de más, y por lo tanto establece la descarga de padrones para poder ver esa situación. También la publicación del padrón de contribuyentes que desarrollen actividad de comercialización al por menor de medicamentos, y también la descarga del padrón, no la descarga, sino la publicación del padrón de pequeños contribuyentes. Acuérdense que este sistema obligatorio de régimen simplificado que se instrumentó en la provincia de Santa Fe obliga a no retener al régimen simplificado. Por eso es importante tener ese padrón para de esa manera no retener a quien no corresponda dentro del costo. O sea que el padrón que se va a descargar va a ser el general, para que estas empresas, sobre todo de pago de tarjeta de crédito, puedan ir viendo lo que corresponde. Después se va a publicar el padrón de contribuyentes que desarrollen actividades de comercio al por menor de medicamentos, y también el correspondiente publicación del padrón de todos aquellos que están ahora en el régimen simplificado y que en virtud de eso se ha determinado que no deben ser retenidos. Con respecto a la resolución 21 que salió, tiene que ver con los plazos procedimentales que no se computarán. También existe la feria fiscal en el ámbito de la provincia de Santa Fe. La resolución general que en su momento la instrumentó fue la 14 del 2008.
lo que ahora hizo la resolución 21 del 2017 es establecer cuáles son los días durante los cuales está la feria fiscal de invierno, y determinó que esa feria fiscal va entre los días 10 y 23 de julio. También salió la resolución 22 del 2017, que tiene que ver con ese padrón web de contribuyentes locales. ¿Se acuerdan que salió ese padrón web de contribuyentes de manera que los responsables del impuesto sobre los ingresos brutos, aquellos que son agentes de retención y percepción de dicho impuesto, y también lo relacionado con el impuesto de sello, puedan hacer su inscripción, modificación de datos y cese de actividades en función de este servicio web que puso a disposición la FIP en función de las nuevas tecnologías, el API en función de las nuevas tecnologías con que cuenta, y también eximió de alguna manera de multas a todos aquellos que no habían cumplido con los plazos correspondientes. Por eso hace referencia a la resolución 5 del 2015 que reglamenta lo dispuesto en el artículo 77 del Código Fiscal de la provincia de Santa Fe en relación a las multas por otras infracciones formales, en una redacción similar a la que tiene, si alguno lo tiene más presente, el artículo 39 de la Ley 11683, es decir, lo que denominamos multas por otras infracciones formales, y que como las gradúa entre 300 y 5.000 pesos, lo que hace esta resolución 5 del 2015 es decir cuánto corresponde a cada una de las distintas multas. Esta exhibición de sanciones regía, según lo dispuso la resolución correspondiente, hasta el 30 de junio del 2017. En función de esto estaba... les pongo ahí el artículo 77 del Código Fiscal de la provincia de Santa Fe, que sanciona con estas multas entre 300 a 5.000 pesos las violaciones a las disposiciones de esta ley, de las respectivas leyes tributarias, de los decretos reglamentarios y de toda otra norma de cumplimiento obligatoria que establezcan o requieran el cumplimiento de deberes formales tendientes a determinar la obligación tributaria, a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los responsables, y que estas sanciones sin perjuicio de las multas por omisión o defraudación que pudieran corresponder. En función de eso, en el inciso C, nos dice que cuando incumplamos con inscribirnos, modificar los datos, no sé por qué esto se amplió, pero lo cierto es que es una multa de 3.000 pesos, que puede ser reducida en un 50%, pero que se dejó de aplicar. Y lo que hace ahora es ampliar el periodo de aplicación de este beneficio a través del artículo primero que modifica este artículo 8, donde ahora, en vez de decir 30 de junio del 2017, dice 31 de octubre del 2017. Entonces, los contribuyentes que actualicen hasta el 31 de octubre del 2017 la información existente en la base de datos de la Administración Provincial de Impuestos a través de la opción modificación de datos, no serán pasibles de la multa por infracción a los deberes formales contemplados en el inciso C, artículo primero de la Resolución General 5 del 2015. En definitiva, lo que estipula esta Resolución 22 es que podemos seguir modificando datos sin tener este tipo de sanción hasta el 31 de octubre del 2017 vía el padrón web. Así que bueno, a estar atentos a esta modificación. También les quería comentar que a partir del 4 del 7 del 2017 se creó el Registro Único de Producciones Primarias. Este Registro Único de Producciones Primarias lo que hace es de alguna manera tratar de unificar, nos dicen los considerandos, distintos métodos
que están obligando a productores agropecuarios a hacer diversos trámites para dar informaciones, en algunos casos similares, o en otros que de cualquier manera se podrían obtener en un solo registro. Lo que hace esto es instrumentar eso y nos dice que todo esto va a ser hecho en coordinación y colaboración con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, el denominado ASAL, y el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, IPEC. O sea, lo que está tratando la provincia es que se presente este único registro y que de acá tomen la información que necesitan, tanto para las estadísticas como lo que requiera la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, y en lo posible no haya tantos trámites dando vuelta que obliguen al productor a estar brindando permanentemente informaciones con la pérdida de tiempo que eso conlleva y esta diversidad de trámites que existían. Entonces el Registro Único de Producciones Primarias tiene por objetivo centralizar la documentación e información de todas aquellas personas físicas o jurídicas cuyas actividades tengan relación con la producción primaria en la provincia de Santa Fe. El RUP tendrá las siguientes funciones: llevar una base de datos actualizada de las producciones primarias y sus productores, discriminar la información general y específica por actividad productiva, brindar respaldo administrativo a los productores registrados, interactuar con organismos públicos y privados, como asimismo con municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, pudiendo suscribir convenios ALEFE. También ha salido la resolución 7 del 2017. Recuerden ustedes que la comisión arbitral es uno de los organismos de aplicación del convenio multilateral y está en condiciones de emitir resoluciones generales. En esta oportunidad emitió la resolución 7 del 2017, donde nos explica en sus considerandos que oportunamente la resolución general 7299 aprobó en el anexo 2 el Código Único de Actividades del Convenio Multilateral. Ese código, el que se estaba usando hasta ahora, que difiere del utilizado por la AFIP, pero explica que los avances tecnológicos que ha desarrollado y las actividades económicas aconsejan sustituir este nomenclador vigente del Código Único de Actividades del Convenio Multilateral, que como consecuencia de ello resulta necesario adoptar un nuevo nomenclador de actividades económicas del Sistema Federal de Recaudación, el denominado CIFERE, que reemplazará al Código Único de Actividades del Convenio Multilateral. Dicho nomenclador será de uso obligatorio para los contribuyentes del Convenio Multilateral. También hace referencia que oportunamente la AFIP estableció un código de actividades a través de la Resolución General 3537, ese nomenclador que llamamos CLAE para la AFIP, y basado en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas, CLANAE 2010, generado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. De ahí tomó la información la AFIP. En consecuencia de todo esto, tenemos que estar atentos porque vamos a tener que ir cambiando las actividades. Entonces, ¿cómo se va a llamar este nomenclador que comenzará a regir a partir del 1 de enero del 2018? Se llama Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación, que, nos dice el artículo 1, deberá ser utilizado por todos los contribuyentes del convenio multilateral que desarrollen actividades y la presentación de las respectivas
declaraciones juradas. El artículo 2 nos informa que hay un anexo 2 donde se aprueba la tabla correspondiente entre el NAES, nomenclador de actividades económicas del Sistema Federal de Recaudación aprobado en la presente, y el Código 1 de actividades del convenio multilateral. Es decir, ese anexo 2, vamos a ver que hay 3 anexos, el anexo 2 nos presenta un comparativo entre lo que es el NAES y lo que es el Código 1 de actividades del convenio multilateral. También tiene un anexo 3, donde lo que hacen el mismo es comparar las tablas del NAES con el correspondiente nomenclador de actividad de la 3537 de AFIP. O sea que vamos a tener un anexo 1, donde está el detalle del NAES. Un anexo 2, donde hay un comparativo entre el NAES y el Código 1 de actividad del convenio multilateral que se venía aplicando. Y hay un anexo 3, donde nos da la tabla de correspondencias entre el NAES, nomenclador de actividades económicas del Sistema Federal de Recaudación, y el nomenclador de actividades económicas de la 3537. El nomenclador de actividades aprobado por la presente resolución entrará en vigencia el 1 de enero del 2018, derogándose a partir de esa fecha la resolución 7299 de la Comisión Arbitral y toda otra disposición que se oponga a la presente. Para tal fin, en lo sucesivo, se reglamentarán los procedimientos a aplicar por parte de los contribuyentes para establecer la conversión de los códigos de actividades en el nuevo nomenclador a partir del 1 de octubre del 2017. Así que agendar esta fecha, que a partir de ahí ya vamos a poder ir haciendo los trámites. Les muestro ahí la primera parte del anexo 1, donde están los códigos de actividades. Bueno, lamentablemente se me ha corrido la... Bueno, está muy grande la página, pero bueno, ahí tienen en este primer anexo tienen todo el nomenclador. En el segundo anexo, fíjense cómo va comparando los códigos que tiene el NAES y el código único que se utilizaba para el convenio multilateral. Ven, va haciendo una relación entre ambos códigos y además tiene un anexo 3 que lo que hace es establecer una similitud entre los códigos de AFIP y la equivalencia con el NAES, que en algunos casos coinciden dichos códigos. De manera que, bueno, como ven, como siempre, tenemos trabajo que obviamente no cobraremos y nos mantiene por lo menos activos todas estas permanentes modificaciones, algunas para bien, otras para mal. A mí siempre me da risa lo que dice la AFIP en sus considerandos, cuando dice que saca todas estas resoluciones para facilitar el uso, y resulta que los contadores estamos cada vez con más problemas de presión y más problemas de coronario. Bueno, les quería recordar también, antes de irme, que está la instrucción 1008 relacionada con la parte de la imputación de los bienes a las posibles inspecciones abiertas que tiene la AFIP. ¿Cómo se va a hacer para que las descarguen? ¿Cómo se va a imputar los bienes? Así que les recomiendo, si alguno está con ese tema, ver la instrucción 1008, que si bien es una instrucción interna, ya sabemos que la Corte ha dicho que cuando la instrucción interna favorece al contribuyente, se debe tomar como obligatoria. Por otra parte, es obligatoria para el uso de los funcionarios de AFIP, porque es una orden, una instrucción que le está bajando el director. Por otra parte, le quería hacer el comentario también que los que estén con inspecciones de la Municipalidad de Rosario, fíjense que ha salido la reglamentación
correspondiente a cómo se toman las multas cuando acepto la pretensión del inspector. Nos dice entre la fecha que se elaboró el acta de apertura y antes de recibir la comunicación de la determinación de oficio, la multa aplicada en la medida que se acepte todo será reducida al 10% del valor nominal del ajuste. Bueno, como siempre, les agradezco mucho su atención, su presencia y esta luz, como siempre decimos, amarilla, que tratamos de marcarles todas las novedades que han salido para que ustedes, si en la ocupación diaria no han podido tomar nota de alguna resolución, la puedan ver con tranquilidad para aplicarla al contribuyente que le corresponde. Como siempre les agradezco mucho y me despido de ustedes hasta el mes que viene, donde nuevamente veremos las novedades que se han generado.